Muy buenas noches, mis hermanos, los presentes y también aquellos que nos acompañan a través de internet. Un gran abrazo para todos y cada uno. Vamos a abrir nuestra Biblia entonces en la epístola a los Hebreos, ¿ya? Esto es lo que estamos estudiando. Vamos a dar lectura desde el versículo 7 en adelante todavía, pero vamos a avanzar en esta noche, ¿no? Dice Hebreos capítulo número 3, versículo 7. Hebreos 3, 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, y subraya esta frase aquí, esta expresión, me probaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Señor, bendiga su palabra. Bueno, en las semanas anteriores hemos estado hablando y nos quisimos detener un poquito más para ahondar sobre lo que significa el corazón del hombre, ¿ya? Nunca olvidemos que para ser salvo tiene que haber una cirugía mayor en nuestro corazón. La semana pasada terminábamos leyendo el pasaje de Ezequiel, no sé si usted se recuerda, lo tiene apuntado por ahí, en donde el Señor promete a Israel un corazón nuevo. Situación que nosotros ahora mismo gozamos, porque nosotros estamos en otra administración, en otra dispensación. El Señor abre el corazón de un individuo, este individuo cree al Señor, cree al Evangelio, inmediatamente justificado, ¿cierto? Es salvado, es hecho morada del Espíritu Santo, y eso es irrevocable, eso no puede volver atrás, es decir, nuestra salvación está consumada en la obra de Cristo. Pero en el tiempo de Israel vemos un trato muy distinto. Aquí lo vemos enmarcado dentro de una ley que era implacable, es decir, lo que el Señor le demandaba a Israel, Israel debía cumplirlo. Y si no lo cumplía, tenía serias consecuencias. No es que Dios haya cambiado. Lo que pasa es que la Biblia dice que la ley vino por Moisés. Detengámonos allí. La ley, lo hemos dicho, no es para salvarnos. La ley fue dada para, primero, conocer cuán santo es Dios. Segundo, para conocer cuánto pecado tenemos en nosotros, en nuestro corazón, cuán pecadores somos. Y tercero, para que la ley nos lleve a Cristo. Es decir, cuando nos vimos nosotros en un gran problema, en donde fuimos convencidos de pecado, de justicia y de juicio por la santa ley de Dios, es la propia ley que nos llevó a Cristo, porque es el único, mis hermanos, que nos puede redimir de la condenación de la ley. Esa es la esfera de Israel. La severidad con que Dios trata a este pueblo no es lo mismo que vivimos nosotros, no podemos confundir estos dos pueblos. Entonces, estuvimos hablando sobre la dureza de Israel, pero sin embargo, sacamos claras lecciones para nosotros, porque aún siendo cristianos, aún teniendo una salvación segura en Cristo exclusivamente, todavía seguimos morando en un corazón, en un cuerpo pecaminoso. Y también tenemos todavía un corazón perverso y engañoso. No nos confundamos, tenemos una naturaleza nueva en Cristo, ¿cierto? Ya la condenación no tiene arte ni parte con nosotros. Sin embargo, todavía transitamos, a ver cómo lo podríamos decir de manera más simple, compartimos una habitación con un cuerpo, como dice Pablo, una vieja naturaleza, el viejo hombre, la vieja mujer. Y eso va a ser así hasta el día de nuestra redención. Nuestro hermano Román lo decía, si el Señor Jesucristo viniera hoy día mismo somos redimidos de la presencia del pecado. ¿Cómo no vamos a querer eso? Yo no puedo concebir un cristiano que diga, yo no quiero que venga todavía el Señor. Es decir, no se conoce para nada a sí mismo. Y si es que conoce al Señor, esa es la verdad. Suena severo, pero puede ser. El creyente verdadero primero quiere ver a su Señor y segundo quiere ser redimido definitivamente de la presencia del pecado, porque el pecado ofende el carácter santo de Dios. Y todos los que estamos aquí y todos los que vivimos en este planeta somos pecadores. Ahora,
En esa dureza del corazón veíamos, ¿no es cierto?, cómo Dios obra, inclusive para sus propósitos soberanos. Vimos el ejemplo dramático del propio Faraón, ¿cierto? El Faraón fue usado por Dios, note, el Señor usa a quien quiere, Él hace de la misma masa vasos de honra y también vasos para deshonra, porque Él así lo ha estimado, porque Él es soberano. Y endurecía constantemente el corazón de este individuo, del Faraón. Es decir, descubrimos en esas reuniones, no sé si fueron 2 o 3, en donde veíamos que el corazón es lo más interno que tenemos nosotros, que está ligado con nuestros pensamientos, con nuestra mente, con nuestros sentimientos, y también altera nuestra voluntad, porque de la abundancia del corazón, ¿se acuerda lo que decía? Habla la boca. Y donde tenemos puesto nuestro tesoro, allí también está nuestro corazón, pasaje que estuvimos viendo. Ahora, el autor de Hebreos acá, como usted lo acaba de leer, nos remite a una parte de la historia de Israel. Es decir, el endurecimiento de Israel está apuntando a un día, dice acá en el versículo 8, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Es decir, Israel fue, ¿no es cierto?, vivencialmente experimentó, mejor dicho, este tiempo de tentación, y lo peor, que tentaron a Dios. Ya, esto sí que es serio, hermano. Y lo probaron, dice el versículo 9. Esto ocurrió en el desierto en medio de la prueba, porque esto también es interesante resaltarlo. La tentación y la provocación, o los por qué, ahí vamos a ponerlo así, los por qué que uno le da al Señor, son precisamente en tiempos de prueba, en tiempos de desierto, en tiempos en que uno no ve un horizonte claro, ¿cierto? Pero nuestra fe también es probada. Por tanto, ahí es donde está la gran prueba para nosotros de o endurecer nuestro corazón o mantenerlo tierno, ¿cierto?, doblegado, nuestra cerviz delante del Señor, cuando las cosas no andan muy bien. Porque Israel era un continuo reclamo de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y como lo habíamos dicho, el autor de Hebreos está citando, casi literalmente, por no decir literalmente, el Salmo 95. Si lo quiere escuchar o lo busca, Salmo 95, versículo 8, al final de la parte del versículo 7, dice: si oyereis hoy su voz, Salmo 95, versículo 8, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba. Ahí anote, Meriba significa contención. Esa palabra Meriba es contención, como en el día de Masad, en el desierto. Ahí Masad, la palabra es tentación, es decir, tentación y contención contra Dios. No es algo menor. Versículo 9, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Si comparamos este salmo con el Salmo 78, retrocedamos un poquito, desde el versículo 12 en adelante, 12. Salmo 78, 12 dice: delante de sus padres hizo maravillas, en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón. Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Todos nos acordaremos de esos episodios, ¿cierto? Hendió las peñas, es decir, partió las peñas en el desierto y le dio a beber como de grandes abismos. Pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Nota el versículo 17 en adelante. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Pues, ¿qué dice? Tentaron a Dios en su corazón endurecido, la relación que tiene con lo que estamos estudiando en hebreo, pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? Esto es tentar al Señor, esto es probar al Señor, es una insolencia. Es empuñar la mano contra el Creador. He aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Bueno,
Estas expresiones, estas localidades que quedan marcadas en un episodio específico, como Masá, que significa tentación, o Meriba, que significa contención, esto quedó a perpetuidad, ¿ya? Ayer en el programa mencionábamos, por ejemplo, la piedra de Ebenezer, ¿se acuerda? Para los hebreos siempre había una piedra de testimonio. Ebenezer es cuando en el tiempo de Samuel llegaron a clamar al Señor y decir en su oración devocional, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, ¿ya? Y eso quedó para siempre ahí, ¿ya? Bueno, podemos ver varios ejemplos. Pero en la parte negativa vemos estas dos palabras en el desierto, Masá, tentación, y Meriba, contención. Hay un continuo reclamo contra el Señor. Pero antes de ver esos elementos que son abundantes, vamos a descubrir cómo Israel continuamente se rebelaba contra Dios. Veamos el episodio mismo. Vámonos a Éxodo capítulo 17, que es lo que está citando el autor de Hebreos, ¿ya? Vamos a dar lectura acá en Éxodo capítulo número 17, versículo 1, por favor. Libro de Éxodo capítulo 17, versículo 1 dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué, qué dice, tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró. Anote esa palabra que la vamos a subrayar en esta noche. Y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Aquí vemos un pueblo total y absolutamente incrédulo a Dios, a pesar de que Él había mostrado todos los portentos, todas las maravillas, ¿cierto? Como lo veíamos en el Salmo 78. Es increíble cómo llega a una disconformidad absoluta este pueblo, ¿eh? Y nosotros, hermanos, no andamos muy lejos de ellos, ¿eh? Eso es muy importante, siempre subrayarlo también. Nosotros no somos mejores que Israel. Nosotros estamos ahora en una continua comunión con el Señor solo por la gracia de Dios. Porque si fuera en la misma condición de Israel, estaríamos rezongando y estaríamos reclamando, tentando y contendiendo con el Señor. Esa es la cruda realidad. Versículo 5, y Jehová dijo a Moisés, uno dice como hombre, el Señor quiere raer este pueblo de una vez por todas. No, mire. Dijo Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Versículo 6, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Oreb y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en la presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar, ahí está, Masá, ¿cierto? Que significa tentación, y Meriba, que significa contención, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Imagínense, esta es una pérdida absolutamente de la confianza en el Señor. Este episodio no hay que confundirlo con el que está, lo vamos a ver así rápidamente, pero tiene relación también con Números 20, que es cuando el Señor le dice a Moisés que le habla a la piedra, no que la golpee, ¿se acuerda? Este episodio nos evoca ese coro que cantamos nosotros el 17, ¿cierto? Cristo es la peña de Oreb. Aquí en Números capítulo 20, solamente referencialmente vamos a mencionarlo, porque no va a ser nuestro tema de hoy, pero sí tiene relación con el mismo reclamo. Por ejemplo, en el versículo 1, Éxodo 20, versículo 1 dice, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sim, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, ¿sí? Perdón, ¿qué dije yo? No, es Números capítulo 20, perdón, Números capítulo 20. Sí, Números capítulo 20, versículo 1.
en Cádiz, y allí murió María y allí fue sepultada. Este es un gran dato, porque en el pasaje de Éxodo 17 todavía está María, viva, ¿ya? Todavía faltaba la gran murmuración de María y su hermano Aarón en contra de Moisés. Ya, no es el mismo episodio, para que no nos confundamos. ¿Me están entendiendo? ¿Cómo es? Ya, muy bien. Dice, se nos va a pegar ese muletilla. Ya, dice acá en el versículo 2, porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés, diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, de granadas, ni aún de aguas para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne a la congregación, tú, ¿se fija la similitud? Reúne tú y Aarón, tu hermano, y habla a la peña. Aquí hay una gran diferencia, ¿cierto? En Masai y Meriba, el Señor le ordenó que golpeara la peña. Pero aquí solamente que al hablar a la peña, a vista de ellos, y darás su agua, y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora rebeldes. Hay un dejo de enojo, ¿no? Hay una exclamación aquí en el texto. ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Versículo 11, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Pero noten las consecuencias. Versículo 12, y Jehová dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Bueno, todos sabemos que este error de Moisés, que uno podría decirlo de manera muy humana, un error que es casi justificable. Imagínense liderar un grupo, una congregación tan tosuda, tan rebelde, y él era ser humano, ¿ya? Tenía una paciencia que llegaba a un límite. Entonces lo tenían, como decimos en Chile, hasta la coronilla ya. Entonces se enojó y no obedeció al Señor. Tenía que hablarle a la peña, pero él golpeó la peña. Y estropeó una simbología, porque para el Señor no solamente el fondo es importante, sino que también las formas. Para aquellos que dicen, no, hagámoslo a nuestra idea. No, al Señor también le interesan las formas. Y estropeó una simbología porque el Señor mostraba de diferentes maneras su gloria en el Antiguo Testamento, antes que viniera la imagen misma de las cosas que es Cristo Jesús. Y eso le costó a Moisés el no poder entrar, imagínense ustedes, no poder entrar a la tierra prometida. Y ahí es cuando uno saca otra lección. No siempre nuestras oraciones son respondidas afirmativamente por el Señor. Nosotros le enseñamos a nuestros niños a través de ese cántico. Cuando oro, a veces Dios dice sí, a veces no, y a veces dice espera. Moisés le rogó al Señor, déjame entrar. Lo voy a decir así sintetizadamente. Y el Señor le dijo, no, y no me hables más de esto. Basta, se acabó. No vas a entrar. Implacable la justicia de Dios, la determinación del soberano, nada ni nadie la puede doblegar. Es que eso es lo que debemos siempre ir aprendiendo. Nosotros adoramos un Dios soberano, no un Dios manipulable. Por lo tanto, sacamos una gran lección al respecto. Entonces volvamos a Éxodo 17. Vemos nosotros una seguidilla de pasajes, hermanos, en que el pueblo constantemente caía en la murmuración, en este aspecto querelloso. Y vemos por un lado, sí, la severidad de Dios, pero también la profunda misericordia y gracia de Dios en concederles alimento y concederles algo para beber. Entonces uno dice,
qué similar es la experiencia de Dios con este pueblo a nosotros mismos. La Biblia dice que todas las cosas escritas en el pasado, que son historia, son para nuestra enseñanza y también para nuestra consolación, para enseñar que no cometamos los mismos errores, pero consolación para que a pesar de nuestros errores tengamos esperanza, porque el Señor sabe que somos frágiles y débiles y tosudos. Si algo nunca debemos caer, hermano, en los diversos errores que podamos tener, y usted lo sabe muy bien los suyos, yo sé los míos, y aún a veces no sabemos los que nos son ocultos, nunca, hermano, endurecer nuestro corazón. Nunca empuñar la mano en contra del Creador. Porque estamos ante un Dios infalible, un Dios implacable. Yo quiero que veamos, hermano, en esta noche solamente un resumen de esto. Por ejemplo, Éxodo 14. Ahí usted lo puede apuntar después para que lo revise en casa con más detalle. Por ejemplo, en Éxodo 14 ya los israelitas cruzan el Mar Rojo. Entonces, imagínense tremendo milagro, los saca con portentos de Egipto, se encuentran con el Mar Rojo y es, por decir así, la primera prueba de fe de que Dios les sigue acompañando. Leamos lo que dice aquí en Éxodo capítulo 14, versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Imagínense la escena. Ellos venían arrancando, saliendo de Egipto, y el faraón con su ejército y sus carros venían atrás. Sigamos leyendo. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Versículo 11, y dijeron a Moisés, mire la manera de clamar, pues. Lea usted. ¿No había sepulcro en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? Aquí yo observo uno de los primeros reclamos después que el pueblo fue sacado con poder, con gloria, con portentos de Egipto. Entonces, mire, quiero que lo llevemos inmediatamente a nuestra realidad. ¿Cuántas veces usted ha vivido la bendición de la mano sustentadora de Dios? En diferentes áreas. Y lo decimos así, amén, Señor. Son experiencias que uno vive y a veces uno las tiene bien guardaditas, porque son experiencias personales con el Señor. Uno ha visto su mano, su provisión, su fidelidad. Sin embargo, viene la prueba y claudicamos nuevamente. Y esto es muy importante decirlo porque cuando nosotros a veces no tenemos por qué pedir perdón, en lo humano, siempre hay motivo por qué pedir perdón. Pero uno puede decir, bueno, yo no he pecado este día, cuidado. El no confiar en el Señor, el no seguir confiando cada día con un corazón así, entregado al Señor, también es pecado. Pablo llega a decir que todo lo que no proviene de la fe es pecado. De la misma forma nos reflejamos en este pueblo. Fue sacado con mano poderosa y ahora es la primera prueba. Ellos van arrancando, por decir así, saliendo y atrás venía el ejército de Faraón. Pero la manera irónica, hermano, eso es lo que yo quiero que reflexionemos en esta noche. Porque distinto es, Señor, ¿qué hacemos ahora? Viene el faraón, viene el ejército, ayúdanos, Señor. No, de una manera sarcástica, querellosa, malintencionada, soberbia, con un corazón endurecido, que ese es el hilo conductor, le dicen a Moisés, le dicen en el versículo 11, no había sepulcro en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Una actitud querellosa, injusta, podemos poner varios apelativos. Versículo 12. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Ay, qué terrible esto, hermano. Qué terrible leer esto. Es como una vez escuché a una persona que decía, yo ahora que estoy fuera de la iglesia y de la relación con Cristo estoy mejor. Qué terrible, ¿eh? El Señor nos guarde. Este es un aspecto del apóstata. Del apóstata, el que prefiere volver atrás. Hay varios apóstatas en la Biblia. Ningún creyente, esto hay que decirlo, ningún creyente verdadero sellado con el Espíritu Santo
salvo, cuyo nombre está inscrito indeleblemente en el libro de la vida, se podría transformar en un apóstata. ¿Pero qué es un apóstata? Y vamos a llegar en Hebreos, ahí en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 5 y 6, a hablar de apóstatas, personas que estuvieron, que degustaron, que simpatizaron, pero después vuelven atrás. ¿Se acuerda de una tal Orfa? ¿Quién se acuerda de Orfa? Entre otros, ¿eh? Orfa era la nuera, una de las nueras de Noemí. Retrocedió. Ruth siguió con ella, con Noemí, pero Orfa retrocedió, un tipo, una figura de apostasía, de volver atrás. Entonces ellos querían volver a Egipto, querellosos. Si avanzamos un poquito al capítulo 15, por favor, hermanos, porque leerlo completo sería mucho, ¿no? Dice en Éxodo capítulo 15, verso 22, miren lo que dice. Ya el Señor les dio la victoria, cruzaron el Mar Rojo, María expresa un cántico que está en el capítulo 15, versículo 1 en adelante, tremendo cántico, y después la vemos querellosa también, pues hermano. Si eso es lo que uno se sorprende. Por eso la Escritura es buena para nuestra enseñanza. Y también como espejo, ¿eh? Porque uno se refleja en esto. Éxodo capítulo número 15, versículo 22, mire lo que dice. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur. Ya anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, otra prueba más. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran aguas amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara, ya lo que decíamos delante, significa amargura en hebreo. Verso 24, entonces el pueblo ¿qué? ¿Clamó al Señor? Señor, ayúdanos, Señor, sosténtanos. No, el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, mire qué ternura, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Verso 26, y dijo, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, ayer hablamos de Elim. Elim era una región, dice acá, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras. No, te lo llevó a un resort, a un oasis, hermano. Con qué ternura conduce a estos contumaces como tú y como yo. ¿Cuántas veces decimos nosotros? La Biblia dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. El Señor nos da mucho más que eso. ¿Quién de nosotros podría quejarse? Un profesor decía, en su sapiencia decía, teniendo caldo de tetera, estemos contentos con eso. Caldo de tetera es un tecito, ¿ya? Yo todavía me acuerdo, ¿eh?, de ese profesor. Pero uno va a la Biblia y dice, el Señor nos da mucho más que eso. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua, 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Tremenda lección de fidelidad de nuestro Dios, a pesar de la tosudez, de la rebeldía de este pueblo. Sigamos leyendo capítulo 16, si esto no para, hermano. Y así va a ser nuestra vida, ¿eh? Por eso que necesitamos el continuo perdón del Señor. Versículo 1, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Nota el versículo 2, y toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué dijo? Murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y le decían los hijos de Israel, ojalá, miren lo que dice, ojalá hubiéramos muerto, muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente una porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mira el versículo 11.
Éxodo 16:11. Y Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy, ¿qué dice? Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió un rocío en derredor del campamento, y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viendo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés le dijo: es el pan que Jehová os da de comer. Lea el versículo 31. Y la casa de Israel lo llamó maná, del hebreo manú, que significa: ¿qué es esto? No sabían lo que era. Era como semilla, dice ahí, de culantro, una hierba, blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Una cosa exquisita, hermanos. Les dio un banquete. Imagínense ustedes. Les dio codornices, les dio maná. Entonces uno dice, humanamente, bueno, aquí se terminan las murmuraciones. No, ya lo teníamos en el capítulo 17, que es la base de Hebreos 3 que estamos estudiando, ¿no es así? Pero si usted sigue indagando, nos encontramos con Números 20, que lo acabamos de leer, cuando Moisés golpea la piedra, también sobre la base de una murmuración. Y aquí yo quiero detenerme al menos un momento en este pecado terrible, hermano, de Israel, que también es un pecado que puede atañernos a nosotros también, nos puede relacionar a nosotros, nos atañe a nuestra responsabilidad. Porque en el propio endurecimiento del corazón de Israel, ellos llegaron a murmurar en contra de Dios, en contra de Moisés, y la consecuencia fue gravísima. Imagínense, ¿no? Transformarse en un pueblo errante, 40 años en el desierto sin poder entrar a la tierra prometida. Por lo tanto, vemos nosotros, y como lo dice Hebreo ahí, 40 años mostró su poder. ¿Se acuerda que lo decía? Me refiero a Hebreos capítulo 3, versículo 9. Versículo 9 dice: donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Versículo 10, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y más abajo dice: juré en mi ira, que es una manifestación de su justicia, no entrarán en mi reposo, en la tierra donde fluye leche y miel. Entonces Israel, endurecido, porque ese es el hilo conductor, tentó al Señor, según lo dice el versículo 9. Es decir, lo desafiaron, hermano. No hay algo más delicado, hermanos, que desafiar a Dios. Yo he escuchado en mi vida cristiana algunos hermanos medio, ¿cómo decirlo?, medio osados, atrevidos, insolentes. Yo estoy probando a Dios. ¿Qué tienes que probar a Dios? Nosotros siempre tenemos que doblar la cerviz, hermano. Y aceptar al Señor, aceptar su voluntad, mejor dicho, sea una voluntad que no se acomoda a nuestra idea, a nuestra lógica, o como le pasó a Moisés, que el Señor nos responda como nosotros no queremos que nos responda, es decir, la respuesta que no esperábamos. Nosotros vemos en la Biblia varios ejemplos así. David, cuando cometió el adulterio con Betsabé, tuvo un hijo, ¿se acuerda? Y ese hijo enfermó gravemente. Y él ayunó, oró al Señor para que lo sanara. ¿Y qué ocurrió? Murió. No fue la respuesta que esperaba. El propio Pablo, cuando ora 3 veces por una enfermedad, por algo que le incomodaba. Yo me inclino por los que dicen que era una enfermedad en sus ojos, pero también era visible. No es que él era corto de vista, sino que sus ojos eran vistos de manera muy, muy evidente en su estética, ¿cierto? En su rostro. De hecho, dice que los Gálatas, si pudieran haberle dado sus ojos, se los hubiesen dado. Le cargaba eso, le producía un conflicto en su ministerio. Y oró 3 veces, dice, es decir, insistió al Señor. ¿Y qué le respondió el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona
en la debilidad. En otras palabras, recibió la respuesta que no esperaba. Entonces, ese endurecimiento de probar al Señor, de tentar al Señor, de desafiar al Señor, fue el pecado de Israel. Y esto me evoca, hermano, antes de entrar en los últimos minutos en el tema de la murmuración, me evoca, ¿sabe qué? La tentación en el desierto del Señor. Porque el Señor fue llevado al desierto por el Espíritu, esto está en Mateo 4, lo puede leer en casa, para ser tentado. Y la primera tentación, ¿cuál fue? El diablo le dice, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Es decir, desafió al Señor, lo probó. Y el Señor, bueno, Cristo es Dios, ¿ya? Entonces le responde con la Escritura, porque el gran ejemplo para nosotros, escrito está, le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Eso es lo que nos mantiene vivos a nosotros. Entonces le responde con la palabra de Dios a esa tentación insolente, provocadora, ¿no es cierto?, desafiante de Satanás. En otras palabras, Israel estaba siendo usado por Satanás, estaban actuando locamente, tentando al Señor, probando al Señor. Entonces después el diablo también lo tentó con llevarlo al pináculo del templo, arrójate, ¿cierto? Y citando la Escritura de manera torcida, como ayer estudiábamos un poco o compartíamos, porque el diablo conoce las Escrituras, ojo con eso, pero las tuerce. Y si usted no está bien firme, y si usted no dobla su servicio ante el soberano, usted va a sucumbir ante el error, con Biblia en mano. Arrójate, le dijo Satanás, porque ángeles te sostendrán, y le cita el Salmo. Y después finalmente le lleva a un monte muy alto donde le muestra todos los reinos, los dominios, y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. No tentarás al Señor, tu Dios, dice el Señor. Y arrancó, salió Satanás. Entonces, hermanos, quiero que invirtamos un poco en lo que significa este pecado de Israel. Y vámonos a 1 Corintios, por favor, capítulo número 10. Vamos a dar lectura del versículo 1 en adelante. Dice así. 1 Corintios capítulo 10, versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿A quién se refiere? Obviamente a Israel. ¿Ya? No olvidemos que Pablo era israelita, de la tribu de Benjamín. Verso 2, y todos en Moisés fueron bautizados, esta palabra bautizado significa puestos, fueron puestos en la nube y en el mar. Versículo 3, y todos comieron el mismo alimento espiritual, lo que acabamos de decir, el manú, el maná, Éxodo 16. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era ¿quién? Era Cristo, Éxodo 17, lo acabamos de leer, número 20. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, o sea, de la mayoría de ellos, no eran pocos, eran muchos, siempre los murmuradores, los querellosos, los falsos, son muchos. No se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto, números 14. Mas estas cosas, noten lo que dice el versículo 6, sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Números capítulo 11. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Se acuerda? Éxodo 32, cuando hicieron el becerro de oro. Esa palabra jugar no es de jugar al fútbol, no lo vaya a interpretar como un deporte. Es literalmente, se levantó de temprano, madrugaron para hacer orgías y desenfreno idolátrico. Note usted, es el pueblo de Israel. Versículo 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. No fueron pocos los que cayeron.
Versículo 9, ni tentemos, nuevamente, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Números 21, ¿se acuerdan? Ni murmuréis, como algunos de ellos, ¿qué dice? Murmuraron y perecieron por el destructor. Verso 11, y estas cosas le acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Subraya el versículo 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Quiero inmediatamente aclarar esta expresión del versículo 12. Aquí no está enseñando que la salvación se pierde. Sería absurdo, sería eliminar, ¿no es cierto?, muchos textos que nos dicen que la salvación es segura, que no solamente es dada por Dios, sino que es preservada por Dios. Aquí se está refiriendo a nuestra debilidad como pecadores. Podemos caer, podemos pecar, es lo mismo, en murmurar, en ser idólatras, en probar al Señor, en tentarlo. Claro, así que el que cree que estar firme, mire que no caiga. Antes de terminar, porque se nos fue el tiempo, hermano, leamos lo que pasa en Números 21, por favor. Vamos a Números de nuevo. No despeguemos la vista de 1 Corintios 10, porque es muy importante subrayar eso. Estas cosas fueron dadas también para nuestra amonestación, para nuestra enseñanza. No sé si estamos siguiendo la línea, ¿no? No vaya a ser como la cuadridimensión, hermano, que nadie entendía ni una jota de lo que estaba. Número 21. Quiero leer solamente versículo 4 y comentamos un poquito y terminamos. Yo creo que lo vamos a retomar la próxima semana. Si el Señor Jesús aún no ha regresado, por supuesto. Amén. Número 21, 4. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. ¿Quién se acuerda de Edom? ¿Quién es Edom? Los edomitas, la descendencia de Esaú, muy bien, de Esaú, ¿sí? El hermano de Jacob. Ya, y se desanimó el pueblo por el camino. Versículo 5, y habló el pueblo contra Dios nuevamente y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? Nuevamente lo mismo, ¿hasta cuándo? Uno dice, ¿no? Permítame decirlo en términos muy, muy simples para que entendamos. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Ya no le gustaba el maná, pues hermano. Inmediatamente uno saca esas comparaciones fastidiosas que ocurren el día de hoy. Hay personas, hay hermanos que le aburre la palabra. ¿Y qué le vamos a dar desde aquí? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Entretención, mitos, leyendas, experiencias humanas. Si a usted le aburre la palabra, el problema es suyo. Y cada uno tiene que revisarse, hermano. Por eso que la gente hoy día quiere algo nuevo. Algo que le permita decir, wow, esto nunca lo había visto. Claro, no lo ha visto porque está en la imaginación de tal o cual predicador, como ayer hablábamos, de soñadores. Es tiempo de decir las cosas como son. De la misma manera, este pueblo tosudo, rebelde, le aburrió el maná. Verso 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. Note. Deténgase allí, ya se nos fue el tiempo. ¿Con qué severidad el Señor castigó a Israel por la murmuración? Uno podría decir, no es un pecado tan, comillas, no es un pecado tan grave. No, es gravísimo. Hay congregaciones que se dividen por murmuradores, por querellosos, por personas hipócritas que hablan por atrás y no son capaces de confrontar al hermano en el amor de Cristo y decirle, mira hermano, esto me molestó de ti. Yo les aseguro que cuando lo hacemos hay bendición. ¿Por qué? Porque el vínculo de comunión, que no es una obra humana, sino que es una obra divina, se estrecha aún más cuando nos miramos a los ojos, nos confrontamos y nos pedimos perdón. Pero la murmuración en Israel fue castigada severamente a tal punto de que el Señor permitió estas serpientes ardientes, venenosas, para matar a todos los querellosos y los murmuradores. Que el Señor bendiga su palabra.